Bienvenido nuevamente a esta serie de reflexiones sobre el clima, los postulados, las ideas que se están debatiendo en torno a la reforma del sistema de salud colombiano que cumplirá en poquísimos meses 30 años. El gobierno actual del presidente Gustavo Petro y su ministra de Salud, Carolina Corcho, tanto en la campaña como de tiempo atrás, han mencionado que el sistema de salud se debe cambiar. Especialmente han señalado como uno de los problemas la intermediación que tienen ese rol las EPS al recibir el dinero con el que deben pagar a los prestadores. Este es un asunto que llamó al descontento como había sucedido al comienzo del nacimiento de las entidades de medicina prepagada. Recuerdo muy bien en los años 80, cuando surgieron, fue a final de los 80 y comienzos de los 90, cuando aparecieron las entidades de medicina prepagada. Decían burlonamente muchos médicos que ellos no iban a trabajar por boleticas. En esa época era en papel, en físico, lo que había que llevar a la consulta, lo que se pagaba, era una boletica, decían ellos. Se sentían humillados porque su trabajo consistía en una liberalidad absoluta, de ahí que se considera la medicina tradicionalmente como una profesión liberal. Al médico lo buscan los pacientes, le pagan directamente el servicio que el médico presta y no hay esa intermediación tan fastidiosa para muchos profesionales, pero en especial para los gremios asociados a la salud. Valga la pena recordar que en general a las personas no les gusta la intermediación. A todos nos gustaría que nadie estuviera entre lo que yo necesito y lo que yo puedo pagar para eso que necesito. Si eso fuera así en todos los frentes de la economía familiar, pues no habría supermercados, no habría medios de transporte, no habría bancos, iría uno directamente a alguien que tiene un excedente de dinero a que se lo prestara. Es decir, no habría lo que en economía se llama la división del trabajo. Lejos, pero muy lejos estoy de, con este comentario, asegurar o concluir o sugerir que las EPS deben existir por su rol de intermediario financiero. Las EPS han cometido muchos errores y en 30 años podría hacerse toda una descripción y un análisis de esos errores. Pero el fundamento de estas reflexiones que he planteado y que he iniciado están orientadas a que, según mi diagnóstico, que trabajé
Dado que trabajé en la reforma del sistema de salud en el año 93, 94, prácticamente hasta el año 2001, mi punto es, y mi diagnóstico es que el problema central de EPS y del sistema en general es la calidad de los líderes que dirigieron los equipos de trabajo de las organizaciones que debían cumplir la misión de la Ley 100. La misión de la Ley 100 era muy clara y en mi concepto sigue siendo muy clara. Para atender los desafíos de una tecnología médica en ascenso, cada vez más costosa, para atender los problemas del envejecimiento de las poblaciones. Cada año es más evidente que las personas masivamente están alcanzando edades como los 100 años y se encuentran con cierto nivel de salud que anticipa vivir algunos años más. Colegas anestesiólogos, recientemente uno de ellos me comentaba que operó a un paciente de 100 años. Si a un paciente de 100 años se lo opera es porque tiene unas probabilidades de salir vivo y de curar el problema que tiene para que siga disfrutando de la vida, con el nivel de salud propio y acumulado a lo largo de tantos años, para que disfrute día a día y pueda en un sitio donde esté ponerle vida a cada día que tiene. Otro gran desafío es el de la pobreza. Usted lo conoce muy bien. Cualquier estudio que usted haga desde el frente de la historia, de la economía, de la sociología, de la misma pobreza incluso, desde cualquier frente o cualquier disciplina, usted encontrará que los líderes, los dirigentes políticos de las naciones, de una u otra forma, están siempre hablando de la reducción de la pobreza, incluyendo a los líderes económicos, las clases dirigentes, las clases propietaristas, las clases que tienen más poder económico. Aún ellos hablan de que la pobreza hay que disminuirla. Sin embargo, usted lo conoce también muy bien, que muchas veces esos son más palabras que caen muy bien en los momentos en que hay que elegir candidatos o quedar muy bien en las conversaciones que se tienen públicas. De todas maneras, desde un punto de vista de un sistema de salud, el desafío de la pobreza es muy grande porque el hecho de tener un nivel económico, un nivel de subsistencia, un nivel de vida inferior a ciertos parámetros, impide que la salud tenga cierta continuidad. Muy fácilmente, cuando se altera la salud en las poblaciones muy pobres, se pierde la salud por mucho más tiempo que lo que sucede en las poblaciones que tienen más recursos o seguros de salud. Las personas muy pobres, cuando enferman, cuando tienen un accidente, cuando tienen una enfermedad crónica o infecciosa, si es infecciosa, muchas veces no pueden comprar el antibiótico o no llega y entonces las complicaciones son mayores. Por otro lado, cuando tiene una enfermedad crónica,
Son personas que no pueden disfrutar de la salud, así tengan una enfermedad crónica, porque cuando tienen recaídas duran más tiempo enfermos. Pensemos en la diabetes, por ejemplo. Las personas se complican más fácil. Es decir, lo que se llama en salud pública la historia natural de la enfermedad parecería que siguiera su curso como un río sin que nadie lo detuviera, alcanzando cada vez más y más complicaciones para la persona. Hasta el punto en que muchas personas de niveles muy pobres de la sociedad asumen un rol de que son enfermos. Ese es precisamente el punto de arranque de una reforma de un sistema de salud. Cuando usted aborda un sistema de salud, lo estudia, lo analiza y propone cambiarlo, lo primero que tiene que hacer es enfocarse en las poblaciones más pobres de una nación. Un sistema de salud no se reforma para beneficiar a los integrantes o a los trabajadores o a los profesionales o a las instituciones que están asociadas a la salud. Obviamente ellos, ellas, todos sabíamos que al reformar el sistema de salud debíamos, era imperativo aprender, adquirir algunas habilidades de tipo directivo, por ejemplo, gerencial o de liderazgo o económico, de organización simplemente, para acomodarnos a un nuevo sistema de salud, porque el sistema de salud se hace pensando en las poblaciones más pobres de una nación. No tiene sentido reformar un sistema de salud para dirigirlo a quienes ya tienen un seguro privado de salud. No tiene sentido transformar un sistema de salud para beneficiar o repartir más medicamentos simplemente. Hoy estaba viendo una noticia de numerosos estudios que hay ya comprobados y analizados al detalle en los que se ve que muchos de los pacientes que toman medicamentos contra la depresión no les ha servido nada durante las décadas incluso que han tomado esos medicamentos. Fíjese usted que tampoco un sistema de salud debe dedicarse a repartir medicamentos. Las industrias farmacéuticas que han cumplido una labor fabulosa durante décadas, no siglos, por supuesto, décadas, también tienen la tentación a veces de lanzar medicamentos que pueden no ser tan dañinos, pero tampoco ser lo que prometen en su publicidad. Y en las relaciones comerciales, en la intermediación, volvemos a la intermediación, en este caso científica y tecnológica, pues hace que se vendan más medicamentos y resulta que eso no es un sistema de salud serio ni organizado. Un sistema de salud se renueva, se analiza, se estudia, se plantea unas reformas para atender a los más pobres de una sociedad, de una nación. Que cuando la Ley 100 se estaba discutiendo, se hablaba en términos generales en América Latina y ciertos países equivalentes a Colombia, se hablaba de cerca de un 50% de la población como la más pobre de todas. Eso significa población que no tiene los recursos especialmente para entender las enfermedades, para aprender sobre los síntomas y en principio, por ejemplo, buscar atención médica. Este era el objetivo fundamental, este era el comienzo del análisis de la reforma del sistema de salud. Cómo llegar a las poblaciones más pobres de Colombia para que con lo que se está discutiendo se logre ofrecerles algo para mejorar su nivel de salud, insisto.
Continuaremos en la próxima intervención. Muchas gracias.